Hola familia, continuando con el video anterior, donde estamos en todo esto, donde yo te cuento un poco, me presento, te digo quién soy, te cuento un poco de mi historia, te comento a qué me dedico. Hoy, actualmente, acompaño a muchas personas para que se desarrollen en su potencial, para que destraben sus conflictos históricos y se centren en una meta concreta, para que aprendan a adiestrar su mente y resolver sus situaciones, para que puedan leer qué les viene a contar ese síntoma o esa expresión biológica. Entonces, en el video anterior quedamos en esta parte donde yo, estando desarrollando una actividad, sentí un vacío a nivel espiritual. En el afuera todo parecía ser exitoso. Yo ya había concretado las cosas materiales que la mayoría de la media considera que es bueno y es exitoso y es ser próspero. Y agradezco muchísimo ese camino de donde aprendí muchísimo. Entonces ya había logrado tener mi casa propia, ya tenía mi trabajo, mi título universitario, mis progresos profesionales, pero yo estaba internamente sintiendo un vacío espiritual muy grande, tenía una sed existencial, me había desconectado de lo que siempre fue mi vocación, aunque todavía yo no era consciente, que tiene que ver con esto del alma, del espíritu, del ser en su desarrollo. Y ahí estaba mi vocación de músico, que la mamé originalmente, pero también había una historia dolorosa que tuve que recorrer y capturar para poder sanar, que me impedía que yo me desarrolle exitosamente o amorosamente o efectivamente en mi tarea de músico. En la medida que yo fui sanando esas memorias, fui encontrando mi beta de compositor, de guitarrista, de cantante. Entonces desarrollo eso. Actualmente estoy grabando, tengo muchísimas composiciones personales y estoy grabando mi material. Pero bueno, les venía contando, eh, en ese momento que yo era asesor de empresas y todo parecía indicar que era socialmente exitoso, yo estaba en una crisis existencial y espiritual grandísima. Me había desconectado de mi propósito original, de mi vocación de músico, de mi vocación de guía espiritual. Entonces hice una toma de conciencia, un clic y un cambio de vida, de timón abrupto. Renuncié a ese trabajo, renuncié a esa profesión, renuncié a ese camino y me fui de viaje, me fui a España, me fui a Europa, me fui a las Islas Baleares, fui a encontrarme conmigo mismo sin ningún propósito y ningún plan específico en el afuera. No sabía cuándo iba a volver, ni qué iba a hacer, ni qué iba a pasar. Pero ese viaje fue un viaje hacia el centro de mi ser. Bueno, en ese viaje tuve experiencias espirituales maravillosas, reveladoras y siempre un trabajo interno y una búsqueda del ser esencial, de ese Sebastián Latrónico que para el mundo tiene ese título, pero hay un alma, un espíritu, una esencia fundamental que fui encontrando. Entonces en ese viaje hice muchísimas experiencias laborales, experiencias de viaje, experiencias de montaña en soledad y meditación y un montón de cosas.
hasta que sentí el llamado de volver a mi tierra, volví a mi tierra, ya desde otro lugar, ya volvió otro ser, con otras revelaciones, con otras certezas, con otras incertidumbres, con otras búsquedas. Y bueno, en ese momento pasó algo maravilloso porque me encontré con la que es el amor de mi vida, con mi compañera de hoy, y ahí quedamos embarazados y llega mi hija que se llama Luz, y ahí empieza otro capítulo hermoso donde muere algo viejo y nace algo nuevo, una nueva vida, ahora en otra etapa, ahora soy padre, ahora consolido y empiezo a formar una familia y ahora tengo que forjar un nuevo camino en mi vida, donde decido dedicarme a lo que amo y lo que amo es la música y es el camino espiritual. Y entonces ya me conecté, ya venía conectado con la biodecodificación emocional y el camino de la India y un montón de formaciones que hice en la sanación por la imposición de manos. Y bueno, un sinnúmero de herramientas más que fui adquiriendo, y como soy tan inquieto y soy una persona que constantemente se está formando y estudiando, empiezo a, dentro de toda esta práctica de recibir consultantes y de ver la efectividad que tiene mi acompañamiento en todo esto, donde vos como consultante haces tu camino. Yo te acompaño, pero la sanación está en vos, las revelaciones están en vos, las tomas de conciencia están en vos, las tomas de acciones están en vos. Entonces empiezo a refinar, a pulir todas estas técnicas, todos estos métodos donde yo soy un acompañante. Entonces ahí es donde articulo un sinnúmero de herramientas y cada vez soy más empático y más efectivo, y eso lo recibo por el agradecimiento de mis consultantes que constantemente están agradeciéndome ese logro que ellos hacen con su realidad, porque aprendemos en este camino a materializar la realidad para acceder a una vida más plena. Entonces es muy sencillo venir a consulta para aquellos que a veces me preguntan o se preguntan, ¿cómo será esto de ir a consulta con Sebastián Latrónico? Te lo voy a sintetizar muy cortito. Llegas a consulta, traes un síntoma, empezamos a ver y acomodar un poco de qué se trata eso. Si tenés datos de tu árbol genealógico, armamos un árbol genealógico para comprender también el contexto familiar de donde vienen un montón de memorias heredadas. A veces muchos consultantes no tienen ningún dato, pero eso no importa, es perfecto lo que tengas. Si tenés mucho está bien, si no tenés nada está bien. Otros consultantes son, por ejemplo, hijos adoptivos, entonces de pronto pueden no tener ningún dato o información de su familia biológica, pero sí tienen datos e información de su familia del corazón, y podemos trabajar con eso, que también nos trae mucha información. Después entramos a tomar conciencia y comprender el origen del síntoma, que generalmente vos no sabés cuál es. Muchos consultantes vienen con algo muy elaborado mentalmente y creen saber todo ese origen. Cuando termina la consulta se sorprenden positivamente porque ese origen está en un lugar que vos no sos consciente. Ahí es donde yo te acompaño, a que veas donde no podés ver cuando llegas a consulta.
Una vez que haces eso, ya tenés muchas más herramientas, sos consciente de dónde viene ese síntoma, ahora lo empezamos a trabajar, a curar, a sanar a través de un montón de metodologías y técnicas que son muy eficaces, que aplico en contexto de cada caso. Por eso es fundamental venir a consulta. Después de eso nos posicionamos una vez que hacemos la sanación y cada uno en esa sanación tiene un tiempo distinto. Hay quienes lo hacen más rápido, quienes tienen otro tiempo. Por eso yo voy siempre acompañando y nunca en este proceso estás sola, estás solo. Siempre estás acompañada. Siempre puedes contar conmigo, enviarme un mensaje, un WhatsApp, una consulta, contarme qué te pasó y yo constantemente, sin apegos, pero sí apoyándote, te voy orientando. Y finalmente ponemos toda nuestra maquinaria en acción para concretar nuestras metas y sueños, dejamos atrás todo eso que dolió, todo eso que trajo el síntoma y nos enfocamos en el de aquí en adelante. Y todo eso lo hacemos en consulta. Y es maravilloso ver los cambios, los logros y el agradecimiento que mis consultantes me expresan. Gracias, gracias, gracias.